Dicen que en la guerra no hay héroes, solo sobrevivientes. Pero hubo un invento que cambió para siempre el rostro del combate: la granada. Una esfera pequeña, capaz de convertir una trinchera llena de vida en un silencio eterno. Fue creada para dar ventaja, pero lo que trajo fue terror. Nadie imaginó que ese puñado de metal sería capaz de borrar rostros, sueños y hermanos enteros en un solo estallido. En las trincheras, el miedo tenía forma y peso. Hoy conocerás la verdad siniestra de la granada. Como un invento pensado para defender, se transformó en el símbolo más cruel del horror moderno. La historia que los libros de guerra no se atreven a contar. En el corazón de la Primera Guerra Mundial, mientras los hombres vivían sepultados en barro y desesperación, nació una idea que cambiaría el modo de matar. Las trincheras habían detenido el avance de los ejércitos. Miles de soldados se enfrentaban a un enemigo invisible, apenas a metros de distancia, separados solo por muros de tierra y miedo. Fue entonces cuando la necesidad de romper ese equilibrio estático dio vida a un nuevo tipo de arma: la granada de mano. Su origen se remonta siglos atrás, a las guerras bizantinas, cuando se arrojaban vasijas llenas de pólvora. Pero fue en 1915, en manos del ingeniero británico William Mills, cuando la granada moderna tomó forma definitiva. Compacta, de metal, con un mecanismo simple pero letal. Su nombre, Mills Bomb. Al principio se consideró una herramienta de precisión. Sin embargo, su verdadero impacto se reveló cuando llegó al campo de batalla. Un dispositivo de apenas medio kilo podía destruir una trinchera entera. Los soldados la describían como la muerte en la palma de la mano. Bastaba con quitar el seguro, contar 3 segundos y lanzar. Un sonido seco, un estallido y después el silencio. La Mills Bomb se convirtió en la reina del frente occidental, y con ella miles de hombres aprendieron a temer el aire, porque cuando escuchaban el silbido corto que precedía a la explosión, ya era demasiado tarde. Las trincheras, antes un refugio, se transformaron en trampas mortales. Las paredes de barro devolvían los fragmentos de acero multiplicando el daño. No había escapatoria. Un soldado alemán escribió en su diario: "No tememos a los francotiradores ni a los cañones, tememos al sonido de algo pequeño cayendo cerca de nuestros pies". La granada no solo mataba, deshumanizaba. En los entrenamientos, los oficiales enseñaban a lanzarlas con precisión, pero nadie preparaba a los hombres para el peso psicológico de saber que, a 3 metros, alguien exactamente igual a ti estaba esperando su turno para lanzar otra. Era un ciclo de horror: lanzar o morir. Y así, entre el humo y la sangre, nació una paradoja terrible. Cuanto más pequeña era el arma, más grande se hacía el miedo. Lo que comenzó como una herramienta para ganar terreno, se convirtió en el símbolo perfecto de la desesperación. Los soldados ya no veían enemigos, veían sombras que podían explotar en cualquier instante. La bomba Mills pronto tuvo descendencia. En Alemania, la Steel Hand Grenade, conocida como la granada de palo, amplificó el caos. Su mango permitía lanzarla más lejos, y su diseño generó un impacto visual temido incluso antes de detonar. Era un lenguaje universal del terror. La guerra nunca volvió a ser la misma. Aquel pequeño artefacto enseñó a los hombres que la muerte podía caber en un puño. Y en ese descubrimiento, el ser humano cruzó un límite del que nunca regresó. El camino desde la chispa inicial hasta la granada ideal fue un sendero de prueba y error, de invenciones improvisadas y de lecciones aprendidas a la fuerza. No fue solo una cuestión de ingeniería, fue un proceso que se probó en barro, en fuego y en cuerpos.
Las primeras versiones, esas vasijas que explotaban en las manos de los asaltantes medievales o las improvisaciones de la guerra moderna, requerían ensayos en condiciones reales. Y los ensayos, en aquel contexto brutal, no se limitaban a laboratorios. Se hacían en polvorientas explanadas, en talleres militares y, sobre todo, en las trincheras mismas, donde el experimento era muchas veces humano. Antes de que existiera una granada estándar, hubo cientos de prototipos, vasijas de cerámica llenas de pólvora, latas soldadas con fragmentos de metal, tubos mal cerrados. Cada versión buscaba una combinación: tamaño manejable, potencia letal suficiente para neutralizar a un adversario dentro de un parapeto, y un seguro que evitara la detonación prematura. Pero ajustar esos parámetros exigía ensayar en la práctica. Los soldados, en el frente, fueron también evaluadores. Arrojaban, medían los efectos, volvían a diseñar. Muchos accidentes ocurrieron cuando un seguro falló, cuando una espoleta no funcionó o cuando la propia carcasa se fragmentó de forma imprevisible. Hubo heridas por metralla, amputaciones y muertes en esos entrenamientos y en las primeras batallas donde el arma aún estaba en pruebas. Además de los errores técnicos, el perfeccionamiento de la granada implicó cambios industriales. Fabricantes y arsenales se vieron forzados a acelerar procesos, a simplificar piezas, a reducir costes. Esa urgencia por producir en masa elevó la probabilidad de defectos. Lotes mal fundidos, pólvora de mala calidad, espoletas que no resistían la humedad. Las fábricas que trabajaban día y noche para surtir frentes enteros registraron incendios, explosiones accidentales y víctimas entre obreros y operarios. No fue raro que existieran informes en periódicos de campo sobre incidentes de manufactura que dejaron muertos y mutilados antes de que una granada siquiera saliera al combate. Cuando la Mills Bomb se impuso como prototipo tras su adopción en 1915, no terminó la experimentación. La versión británica solo fue el punto de partida para un proceso de mejora iterativa. Los ingenieros buscaron optimizar la fragmentación, el fenómeno que convertiría el metal en decenas de pequeños proyectiles, y ajustar la espoleta para dar tiempo suficiente al lanzador para cubrirse. Fue la fragmentación la que transformó radicalmente su letalidad. En espacios cerrados y trincheras, los fragmentos rebotaban, multiplicando el daño. Las pruebas para determinar el calibre del casquillo, el grosor de la carcasa, la longitud del percutor, todo eso se validó en escenarios de campo. Se hicieron modelos defensivos, cuyo diseño provocaba mayor dispersión, y modelos ofensivos, más compactos y con menor fragmentación, pensados para usar en ataques rápidos. Las consecuencias tácticas se notaron rápido. La granada permitió algo que antes era casi imposible: limpiar una trinchera sin exponer al hombre a fuego directo de fusil o ametralladora. Los asaltos se reorganizaron. Escuadrones de granaderos avanzaban preparados con cargamentos de artefactos, mientras otros se cubrían y seguían. Esa eficiencia cambió la naturaleza de los combates de proximidad. La distancia letal se redujo. Lo que antes era lucha cuerpo a cuerpo, ahora podía resolverse desde unos pocos pasos con un simple lanzamiento. El eje táctico se desplazó. Ya no solo importaba la capacidad de sostener una trinchera, sino de neutralizar rápidamente cualquier punto débil con el uso de explosivos manos. Pero en la otra cara de esa eficiencia hubo una factura moral y humana. El mismo arma que facilitó los asaltos permitió que la guerra fuera más impersonal. Una explosión podía borrar identidades, dejar cuerpos irreconocibles, multiplicar el sufrimiento en minutos. Los efectos psicológicos sobre quienes las lanzaban fueron severos. Saber que una mano amiga podía convertirse, sin darse cuenta, en instrumento de muerte para alguien a pocos metros, creó una tensión distinta en el combatiente.
Testimonios de la época describen el peso del objeto en la mano, una sensación de que la herramienta llevaba consigo la posibilidad de cometer un acto irreversible sin ver al rostro de la víctima. Esa distancia, esa despersonalización, amplificó el trauma. A nivel industrial y estratégico, la granada se perfeccionó con prisa. Los arsenales introdujeron estándares, regulaciones y pruebas más sistemáticas tras cada desastre de producción. Nuevos diseños incorporaron seguros de fricción, anillas más fiables y materiales menos propensos a fragmentarse de forma letal fuera del campo de efecto previsto. Las lecciones aprendidas costaron vidas, tanto en la trinchera como en las líneas de montaje. Y mientras la ingeniería avanzaba, la cultura militar fue adaptando protocolos y formación para disminuir los accidentes, enseñando a los soldados a manipular, lanzar y reaccionar al sonido inevitable de la bomba que cae. El resultado fue la aparición de una granada óptima para su tiempo, manejable, con un retardo previsible y una dispersión de fragmentos letal en el radio efectivo. Pero esa perfección técnica fue pagada en sangre. Y la granada, una vez surgida, se convirtió en un fetiche del combate. Un símbolo que condensaba todo: el ingenio humano, el imperativo bélico y el costo humano que supone perfeccionar el arte de matar. La historia del arma es así doble. Es historia de inventores y fabricantes, pero también es la memoria de quienes fueron usados como parte de la cadena de ensayo. Una memoria que las estadísticas no siempre recogen, pero cuyas huellas están en los diarios, en las cartas y en los cuerpos que quedaron esparcidos en las trincheras. Cuando la granada dejó de ser solo un prototipo y se convirtió en herramienta habitual, su impacto no fue únicamente físico. Transformó el paisaje mental del combate. La clave de su letalidad residía en la fragmentación, esa capacidad de convertir una carcasa de metal en decenas, a veces cientos, de pequeños proyectiles, y en el modo en que la explosión explotaba en espacios confinados como las trincheras, refugios y cráteres. No era solo el estallido, era la lluvia de metal que atravesaba cuerpos, ropas y barro, multiplicando la herida en una sola descarga. En el frente occidental, donde las trincheras se entrelazaban como laberintos húmedos, la fragmentación generó un tipo de daño que los médicos jamás habían visto en paz. Miembros arrancados por la metralla, torsos destrozados, rostros irreconocibles. Las tiendas de campaña y los pozos de ametralladora se convirtieron en trampas letales cuando una granada caía dentro. Los informes médicos de campaña cambiaron su léxico. Ya no hablaban solo de heridas por bala o por artillería. Surgió la categoría de lesiones por explosivo de mano, con un patrón clínico propio, rápido, traumático y difícil de tratar en condiciones de campaña. Tácticamente, la aparición masiva de granadas obligó a reescribir la doctrina de asalto. Antes, tomar una trinchera implicaba acercarse al parapeto bajo fuego sostenido y lanzarse al cuerpo a cuerpo. Con las granadas, los asaltos podían planificarse con lanzamientos sincronizados que neutralizaban refugios enteros sin necesidad de exponer al hombre. Surgieron los granaderos como una especialidad. Soldados entrenados para lanzar con precisión, para calcular distancias y retardos, para comprender el patrón de dispersión y utilizar la granada como instrumento de supresión. En las órdenes de ataque, donde antes se detallaban tiempos de avance y cobertura de ametralladoras, ahora se incluían puntos de lanzamiento, ángulos y tiempos de desove de las espoletas. El miedo que generaba la granada era distinto al miedo ante un fusil. El disparo del fusil podía oírse, ubicarse. El proyectil de artillería daba tiempo para lanzar al suelo o buscar refugio. La granada, por su tamaño y por el lugar del impacto, muchas veces se convertía en sorpresa absoluta. Los hombres aprendieron a temer el sonido de algo pequeño cayendo, como escribieron muchos en sus diarios. Ese silbido corto era la antesala del caos.
La imprevisibilidad alimentó rituales de supervivencia. Agacharse en posiciones específicas, cubrirse con la espalda contra la tierra, asegurarse de tener siempre un refugio rápido. Y, al mismo tiempo, generó otra consecuencia peligrosa: la desconfianza entre compatriotas. En el barro de la trinchera, lanzar una granada era un acto que podía confundirse con un error, una traición o una mala sincronización. La tensión interpersonal se intensificó. En el lado defensivo, las tropas improvisaron contramedidas, sacos terreros más altos, redes de protección en algunos puntos, refugios reforzados y una culturalización de la zona segura. Esos pocos centímetros de tierra que hacían la diferencia entre la vida y la muerte. Los mandos introdujeron formación específica. Practicar el sonido de la espoleta, reconocer el tiempo de retardo, reaccionar ante el silbido. Las unidades desarrollaron procedimientos de evacuación y de descontaminación de restos cuando la metralla llenaba los pasajes. En los hospitales de campaña se multiplicaron las amputaciones, las intervenciones de urgencia y los protocolos de control de hemorragias que antes no se aplicaban con la misma frecuencia. Otro efecto notable fue el modo en que la granada amplificó la impersonalidad de la muerte. Una explosión en una trinchera podía hacer desaparecer la identidad de los cuerpos. Restos mezclados, documentos destruidos, medallas perdidas en el barro. Para los soldados, esto significaba que el enemigo y el compañero podían ser indistinguibles en el momento del impacto. La distancia del acto, poder causar daños sin mirar al rostro de la víctima, generó un tipo de trauma distinto, una acumulación de culpa y de sensibilización que se extendió mucho más allá del campo de batalla. Finalmente, la granada impulsó innovaciones en diseño ofensivo y defensivo. Los fabricantes modificaron la geometría de la carcasa para controlar la dispersión de fragmentos. Se experimentó con explosivos de diferente potencia para adaptarse a combates en espacios abiertos o cerrados. Por su parte, los ingenieros militares desarrollaron granadas de humo, cegadoras y de gas, ampliando la categoría y aumentando el abanico de efectos tácticos y letales. Cada nueva variante respondía a una necesidad táctica, pero también a la curva de aprendizaje que dejaba cadáveres como datos humanos. Cada mejora técnica, en muchos casos, se pagó con la vida de quienes vivían en el lugar donde se probaba y usaba el arma. Cuando el conflicto terminó, el paisaje quedó marcado no solo por cráteres, sino por la memoria de cómo aquello que era pequeño y manejable se convirtió en un instrumento que redefinió la proximidad del mortal. La granada transformó la batalla en cuestión de pasos y segundos, y con ello alteró la forma en que la guerra devoraba a la gente. La guerra no solo se mide en muertos, se mide en quienes siguieron respirando entre el humo, con los cuerpos rotos y la mente fracturada. Cada explosión de granada dejaba una huella doble, física y psicológica. Los médicos de campaña pronto descubrieron que las heridas que causaba aquel pequeño artefacto eran distintas a cualquier otra. No había un patrón de entrada y salida como las balas. Lo que encontraban era un mosaico de fragmentos de metal incrustados en carne, hueso y vísceras. Una misma explosión podía dejar a un hombre sin piernas y a otro ciego por las astillas del proyectil. Las enfermerías se llenaban de esos cuerpos vibrando de dolor y miedo. Los cirujanos, con manos temblorosas y bisturís manchados, debían amputar rápido para evitar la gangrena. Los informes médicos de la época describen una constante: el sonido del metal contra la bandeja mientras los fragmentos eran extraídos uno a uno. Cada trozo, una prueba silenciosa del poder mecánico del ingenio humano. Pero lo más devastador no era lo que el ojo veía, sino lo que quedaba dentro. Muchos sobrevivientes desarrollaron lo que hoy se conoce como shock postraumático, pesadillas, ataques de pánico, una sensibilidad extrema al sonido metálico. En las trincheras,
El eco de una granada podía escucharse incluso cuando el campo ya estaba en silencio. El trauma no distinguía bandos. Soldados británicos, franceses, alemanes o austríacos compartían el mismo tormento. Algunos escribían en cartas: «No temo morir, temo oír de nuevo el clic de la espoleta». Aquella frase se repitió tanto que los psiquiatras militares comenzaron a documentarla como síntoma común. El miedo anticipado, ese segundo entre el sonido y la explosión, generaba una forma de terror fisiológico. Los hombres aprendían a reaccionar antes de pensar, a lanzarse al suelo, a cubrirse la cabeza con las manos, sabiendo que la suerte decidiría. Quienes sobrevivían a varias detonaciones sufrían un desgaste psicológico tan intenso que muchos quedaban inservibles para el combate, incapaces de soportar el simple acto de sostener una granada. La medicina de guerra avanzó a golpes de horror. Las amputaciones, que antes eran torpes y rudimentarias, se volvieron procedimientos rutinarios. Se desarrollaron nuevas técnicas de sutura, se mejoró la anestesia y surgieron los primeros intentos de rehabilitación funcional. Pero estos avances nacieron de la necesidad, no de la compasión. Cada soldado que perdía un brazo o una pierna era un dato útil para ajustar protocolos. Los médicos hacían estadísticas con lo que quedaba de los cuerpos, midiendo la distancia de seguridad, calculando la velocidad de fragmentación, anotando cuántos podían ser salvados si la explosión ocurría a 3 metros en lugar de 1. La ciencia aprendía con dolor. Hubo también un intento desesperado de protegerse: máscaras improvisadas, chalecos de cuero, planchas metálicas sujetas con cuerdas. Nada era realmente eficaz. La metralla encontraba siempre una grieta, una abertura, una debilidad. En medio de ese infierno, la camaradería se convertía en anestesia emocional. Los soldados bromeaban para no pensar, bautizaban sus granadas con nombres de mujeres o ciudades, tratando de dar a la muerte un rostro conocido. El humor se volvió defensa, y sin embargo, muchos de esos hombres volvieron. Regresaron a sus pueblos con cuerpos incompletos y miradas vacías. Algunos llevaban aún fragmentos incrustados bajo la piel, recordatorios constantes del día en que el cielo cayó sobre ellos. Otros nunca pudieron dormir en silencio. El estallido seguía repitiéndose en sus cabezas como un eco infinito. La sociedad no sabía qué hacer con ellos. Eran héroes mutilados, pero también testigos incómodos de lo que la guerra realmente era. Una fábrica de dolor envuelta en banderas. Así, mientras los médicos clasificaban heridas y los ingenieros perfeccionaban mecanismos, los sobrevivientes cargaban con la consecuencia invisible del progreso bélico. La granada, que había nacido como solución táctica, se convirtió también en un símbolo de la fragilidad humana. Cada cicatriz contaba una historia de supervivencia y de pérdida. Cada mirada perdida en el vacío era una súplica muda contra el ruido del metal que una vez retumbó en las entrañas de la tierra. La guerra terminó, pero la granada no. Sobrevivió al armisticio, a los tratados, a los discursos de paz y a las promesas rotas. Permaneció en los arsenales, en los museos, en los campos aún contaminados de Europa y en la memoria colectiva del miedo. Porque la granada, más que una herramienta de combate, se convirtió en una idea. La idea de que el ser humano podía concentrar todo su ingenio en un objeto diseñado solo para destruir. Una esfera del tamaño de una manzana, capaz de decidir el destino de decenas de vidas en un solo segundo. Su eco llegó a las generaciones siguientes. En las guerras de Corea y Vietnam, las trincheras volvieron a llenarse de silbidos y estallidos. En las selvas, los soldados llevaban las granadas atadas con cordones, listas para ser usadas como último recurso. Algunos testimonios describen cómo, ante la posibilidad de ser capturados, preferían detonar una sobre su pecho antes que caer prisioneros.
La granada dejó de ser un arma de ataque para convertirse en símbolo de desesperación. En el sonido seco del percutor, muchos oían el final de todo. A lo largo del siglo XX, el miedo que provocaba trascendió los frentes. Las imágenes de soldados lanzando granadas aparecieron en los noticiarios, en películas, en videojuegos. Se transformó en un ícono de poder inmediato, el hombre que lanza, el fuego que devora, el silencio que sigue. Pero cada representación ocultaba una historia real. Los miles de cuerpos irreconocibles, las manos amputadas por explosiones mal calculadas, los fragmentos metálicos que todavía, un siglo después, siguen emergiendo de la tierra como recordatorios de que la guerra nunca termina del todo. Las granadas no desaparecieron porque el mundo no dejó de pelear. Fueron perfeccionadas, miniaturizadas, adaptadas a nuevos contextos. Hoy existen versiones electrónicas, controladas por sensores y detonadores de precisión. En teoría, son más seguras. En la práctica, su propósito sigue siendo el mismo. No hay nada más estable que el deseo humano de superarse, incluso en su capacidad de destruir. Y, sin embargo, en los museos militares donde reposan las primeras Mills Bomb o las temidas Steel Hand Grenade, los visitantes sienten un silencio especial. No el de la admiración, sino el del respeto incómodo ante una creación que cambió la historia a un costo que nadie se atreve a calcular. En muchos países, las campañas de desminado siguen descubriendo granadas enterradas, dormidas bajo el barro desde 1918. Algunas aún detonan cuando alguien las toca. Campesinos, niños, trabajadores, cada año hay nuevos muertos de una guerra vieja. La cosecha de hierro, como llaman los franceses a los restos bélicos, recuerda que el pasado no se desactiva con palabras. La guerra sigue respirando bajo nuestros pies. Y quizás esa sea la verdadera herencia del arma más pequeña y temida del siglo. Enseñó que el progreso sin moral no es avance, sino repetición. Que toda invención sin compasión termina volviéndose contra su creador. Que la historia del ser humano es también la historia de sus explosiones. Hoy, más de un siglo después, los campos donde nació la granada florecen de nuevo. Pero bajo esas flores siguen los fragmentos, dormidos, esperando. Y aunque nadie lo diga en voz alta, todos los que caminan sobre ellos sienten lo mismo. El peso invisible del miedo. El mismo miedo que, alguna vez, convirtió las trincheras en tumbas.